Si va conmigo a Lucas, capítulo 22. Quiero darle gracias a mi Padre Espiritual que me permite hoy predicar, que me da el privilegio y la responsabilidad de estar aquí delante de ustedes. No quiero comenzar sin decirlo, porque es una responsabilidad muy grande y un honor muy grande estar en el lugar del hombre de Dios a quien Dios le ha encomendado este púlpito. Así que no lo tomamos livianamente. Dad gracias. Él está acá con nosotros. Él va a venir ahora al final. Pero quiero que vaya conmigo a Lucas 22, versículo 39. Dice: y saliendo, hablando de Jesús, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre. Vamos a leerlo todos juntos, por favor, a la 1, a las 2 y a las 3. Ahí en casa, repítalo con nosotros: 1, 2, 3. Diga: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre, caían hasta la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el versículo 42 dice esto, y lo repito: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Para este momento, Jesús ya había dicho varias veces: Señor. Había cantado esta canción muy probablemente. Seguro se había postrado en más de una vez y había dicho: Señor, te exalto. Venga tu reino y voluntad. Recuerda, la cantamos hace un segundo. Muchas veces, me ayudan más, Manny, por favor. Muchas veces había estado diciendo: Señor, y le preguntaban: ¿qué vienes a hacer? Y él dijo: yo no vengo a hacer nada por mi cuenta. Él enseñaba un principio de liderazgo muy importante. Jesús nunca vino a dar órdenes. Jesús vino a cumplir órdenes. A veces los líderes creemos que somos llamados a dar órdenes, cuando en realidad el ejemplo de Jesús es que venimos a cumplir órdenes. Pero bueno, se nos sube a la cabeza, Jesús no. Y Jesús constantemente decía esto: que no se haga mi voluntad sino la del Padre. No he venido a hacer mi voluntad sino la de aquel que me envió. Constantemente él repetía eso, pero en Getsemaní iba a ser la última gran prueba. Parecía mentira que, aunque él había sido probado por 33 años en obediencia, y los últimos años habían sido los más difíciles, ya estábamos en 3 años, un poco más, 3 años y medio. En este momento Jesús iba a ser probado en la última gran prueba de rendición. Él sabía exactamente lo que iba a suceder si el Padre no cambiaba los planes. No estamos hablando de alguien que no tiene idea de lo que va a pasar si finalmente se rinde. Estamos hablando de un joven que entendía que la crucifixión era, digo joven porque él de joven o de niño vio la crucifixión muchas veces. Esto no era una práctica extraña, los romanos la practicaban. Él sabía lo que era ver a aquellos hombres que estaban asidos a esa cruz, y que los veía morir por varios días, y cómo los cuervos sacaban sus ojos mientras todavía estaban vivos, y todas esas cosas que uno predica el día de Semana Santa en la crucifixión. Jesús lo había visto. Es decir, Jesús era consciente que rendirse a Dios en lo natural iba a producir tal nivel de dolor físico, emocional y mental. Pero sabía que en lo espiritual el rendirse iba a implicar algo más duro y más difícil. Era la separación de su Padre de él. Cuando él dijo: Elohim, Elohim, lama sabactani, cuando él está diciendo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Es porque él tenía la conciencia de que la rendición implicaba la total soledad. No sentirse solo, sino la total soledad, el total dolor, los pecados del mundo entero sobre sus hombros. Y él, en un último esfuerzo en su lado de 100% hombre, se vuelve al Padre y dice: Señor, no habrá otra manera de hacerlo. No,
No has pensado en un plan B. No habrá otra forma. Si pudieras pasar de mí esto. Pero si no lo haces, hágase tu voluntad y no la mía. Hizo la demostración más real y más pura de lo que es la diferencia entre alguien que es solamente salvo y alguien que tiene a Jesucristo, o al Padre en este caso, como su Señor. Él fue en este ejemplo, valga la redundancia, el máximo ejemplo de rendición. Y es porque rendirse no es fácil. Para este hombre, que le dije el nombre, era tal la humillación de aceptar la rendición que prefirió estar en la selva 29 años sufriendo. Ese hombre murió a los 91 años. Escribió un libro, un bestseller, de cómo sobrevivió en la selva. Fue a Brasil, vivió en Brasil, después se devolvió a Japón, puso una escuela para enseñar a los jóvenes cómo sobrevivir en condiciones extremas. Y vivió hasta los 91 años, pero perdió 29 años de su vida siendo nadie, por no querer rendirse, por estar peleando. Getsemaní es el lugar de presión. Getsemaní es el lugar de intensidad, porque Getsemaní es el lugar donde se da el intercambio de voluntades. Señor, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Y es fácil? No es fácil. Rendir el corazón es una de las cosas más difíciles que hay. Pero Jesús entendía algo. Dice que Jesús, dice el texto bíblico, que por el gozo puesto delante de él, dice el libro de Hebreos, se sostuvo en aquella cruz. Pero el asunto es este: él tenía un propósito por el cual estaba en esta tierra. Él tenía un llamado de Dios, pero la única manera de cumplir el llamado era a través de la rendición. Y quiero decirle algo a usted, a mí y a los que nos ven: hay cosas que no han pasado en nuestras vidas, no porque no hemos orado, no porque no hemos guerreado, no porque no hemos intercedido, no porque no hemos ayunado, y no van a suceder por más ayuno, por más guerra, por más esto y por más lo otro que hagamos. Solo van a suceder hasta que usted y yo nos rindamos. Y lo más triste es que muchos sabían de la existencia de este japonés teniente en la selva. Pasaban y el hombre corría, se escondía. El gobierno filipino sabía que estaba ahí. ¿Qué hace usted cuando usted ve a alguien que se está escondiendo y todo el mundo sabe que está ahí? Usted dice: ¿por qué pierde el tiempo? ¿Qué ridiculez? El diablo se burla de aquellos que no entendemos que para llegar al propósito de Dios en nuestras vidas vamos a tener que pasar por Getsemaní. El diablo se burla porque nos hace creer que nos van a quitar algo, que vamos a perder algo, cuando lo que no entendemos es que la rendición va a producir la vida más libre que usted y yo podamos tener. Es la rendición absoluta la que va a producir la libertad más absoluta. Pero no es fácil. Cuando yo encuentro mi propósito, encuentro mi bendición. Pero el obstáculo más grande para cumplir mi propósito es un corazón que no se ha rendido a Dios. Porque mientras mi corazón no se rinda a Dios, vamos a resistir su voluntad. Vamos a seguir tratando de hacer las cosas a nuestra manera. Vamos a oponernos a la forma de Dios de hacer las cosas. Dios dice: delante de ustedes pongo un camino de vida y un camino de muerte. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento nos amplía más ese pasaje y nos dice:
el que quiere conservar su vida deberá perderla. Él dice, escoge la vida. Nada más que te voy a decir unos bastantes 500, 2000 años más adelante, no tanto, que esa vida que escoges la vas a tener que perder por causa de mí. Entonces, mi hermana, hay cosas que Dios quiere darte, pero hasta que no nos muramos, hasta que no entreguemos, hasta que no cedamos. Pero que eso de entregar no es bueno, porque ¿qué significa rendirse? Significa ceder. Algo que me ha llamado la atención desde que llegué a Miami es que el yield no existe. El ceder, cede el paso, decimos allá en Costa Rica, no existe aquí en Miami. Parece que en la escuela de manejo se olvidan de esa clase, solo en el alto más o menos. Pero el ceda el paso aquí en Miami, no sé en su país, más bien significa apúrese que viene el otro, vaya más rápido, tienes derecho, pero entrega, no le dejes el derecho a que entre primero, es tu derecho, ve primero. Es que yo voy en vía, no va en vía si hay un ceda. Y si se nos adelantan, nos enojamos. No se fijó, no, yo tenía el ceda. Yo tenía que detenerme. Yo tenía que tomar la decisión de entregarle el derecho a pasar primero. Pero no quiero. Porque la naturaleza humana desde el principio de los tiempos es decirle a Dios, hazte a un lado, porque yo creo que puedo ser igual a ti. El problema es que no puede haber dos dirigiendo una vida. Y no podía compartir yo con Dios. Eva no iba a compartir con Dios el dominio. Tarde o temprano iba a terminar odiando a uno y amando al otro. Es decir, odiando a Dios y amándonos nosotros mismos. No es como gota, mujer, que vas a hacer que algo pase en tu matrimonio. Has orado, no llega, Dios no lo toca, le estás dando el codazo en medio de la predicación. No. Ríndete. Mi estimada dama, no puedes hacer crecer una pulgada de tu cuerpo. ¿Cómo vas a cambiar la vida de otro? Pero conoce a aquel que hace rato te está diciendo, ríndete. ¿Qué debo rendir, pastor? Debo rendir mi pasado. Hay pasado que te está persiguiendo hasta el día de hoy. A ti, al que nos ve, hay pasado que está ahí atrapándote. Este hombre habían pasado 29 años y su pasado 1974, su pasado de 1945 lo tenía atrapado. ¿Cómo se llama el pasado? ¿En qué año fue que sucedió? La falta de perdón, la incredulidad. El Espíritu de Dios me decía, hay personas aquí, habemos personas aquí que tienen falta de perdón todavía. Y estás creyendo que viene un avivamiento para la casa. Y sabes una cosa, hace muchos años atrás yo estaba en Ecuador, llegué de Ecuador a Miami. Y recuerdo que el avión llegó, se colocó al lado de la manga de salida, ¿entendemos? Sí, donde la puerta para que uno se baje del avión. Recuerdo que me levanté, vi por la ventana y vi cómo el avión estaba bajando para acomodarse a la manga de salida. Y dije, wow, qué impresionante es que este avión puede bajar para acomodarse al túnel de salida. Ya se dio cuenta que lo que dije es totalmente incorrecto. El avión no estaba bajando, era la manga la que estaba subiendo. Pero el Espíritu de Dios me habló ese día y me dijo esto: no te equivoques,
Nunca llegues a creer que porque las cosas se mueven alrededor tuyo, tú te estás moviendo. Usted y yo podemos aquí gritar por el avivamiento que viene, la resurrección del tercer día, si quiere el cuarto o el quinto. Pero puede que lo que esté alrededor se mueva, pero yo me quede en el mismo lugar, engañado 29 años más, porque no me rendí. Porque la rendición implica la muerte. Tengo que rendirme. Y eso es tan duro, porque piénselo en la palabra rendirse. En términos militares, se asocia con deshonra, con humillación, con pérdida. Yo no sé usted, querido varón, pero con 13 años de matrimonio recién cumplidos, una parte de mí se resiste a perder discusiones. Todavía no entiendo que vale más la relación que tener la razón. En algunas cosas, obviamente. Porque hay cierta sensación de: se lo demostré. Cuentan que había un pitbull y un zorrillo, una mofeta, y que se pelearon. ¿Sabe quién ganó? El pitbull. Era más fuerte, pero fue la victoria más maloliente que usted se puede imaginar, por no decir otras palabras. Nadie quiere aquí estar humillado. Nadie quiere. Yo no quiero estar humillado. Yo quiero tener la razón. Yo quiero tener el control. Yo quiero que las cosas se hagan a mi manera, porque mi naturaleza caída, por definición, necesita ser el centro. Mi naturaleza caída, por definición, necesita establecer las reglas. Mi naturaleza caída, por definición, tiene que decir cómo van a ser las cosas. Por eso le quité el lugar a Dios. Porque Dios es el centro. Dios es el único juez que establece las normas. Pero cuando uno de los cónyuges o en cualquier trabajo nos volvemos Dios, en ese momento estoy aceptando que soy yo el que establezco las normas de cómo se vive. Y en ese momento, donde no me rindo, empiezan los problemas. En toda relación cristiana, tomando de ejemplo el matrimonio, dice: esposos, someteos a vuestras esposas, esposas, someteos a vuestros esposos. ¿Sabe lo que debería ser en nuestras vidas, tomando el ejemplo del matrimonio, pero en las relaciones normales? Los pleitos en la casa, en los pleitos en la oficina, los pleitos en el ministerio, no deberían ser pleitos de quién predicó mejor, quién tiene más unción, ¿será que me quitaron el puesto? Los pleitos, los problemas, si fuera que existen en la vida cristiana, deberían ser algo como esto: déjame someterme a ti. No, de ninguna manera. Yo me voy a someter a ti. No. Yo me voy a someter a ti. No, de aquí no avanzamos si tú no me dejas a mí someter. Pero como no lo hacemos, porque queremos seguir en la selva, ha llegado el tiempo, hermano y hermana. Hay que ir delante de Dios y rendir el corazón y decirle: Señor, ya no quiero seguir en la selva. Hay gente aquí, el Espíritu de Dios me dijo, hay gente aquí que está en la selva de su pasado. Wow, qué gran orgullo, lo hice. Sí, eso que hiciste te llevó hasta donde estás hoy, pero si hoy no te rindes, no morirás y no alcanzarás el propósito que Dios tiene para tu vida. No podrás tener el poder y la unción que Dios quiere para tu vida, porque a mayor nivel de muerte, mayor nivel de poder vendrá sobre ti. Pero no lo entendemos. No me voy a rendir, no me voy a dejar. Yo entiendo, en un contexto de batalla contra el enemigo, es cierto, pero estoy hablando con Dios.
Habrá que ir y arreglar cosas. Rendirnos es el acto de humildad más importante que hay, porque hace que Dios recuerde el acto de humildad de Jesucristo. La única manera en que Dios puede hacer algo en mí y a través de mí es cuando continuamente vivo una vida rendida a Dios. Si nuestro recuerdo con Dios es cómo Dios me usaba, es porque en algún momento dejé de morir.